La historia que les voy a contar ocurrió hace unos años, pero sigue viva en mi memoria como si hubiera sido ayer. Yo, que nunca había tenido una experiencia que rozara lo sobrenatural, me encontraba de repente en una situación inexplicable, una especie de trance que me llevó a otro plano de existencia. Estaba en la ciudad de Salamanca, en España, de visita. Durante un instante en que mi cuerpo físico parecía desvanecerse, me sentí rodeada de una luz suave y cálida que me hacía sentir paz, una paz absoluta, como jamás había sentido en la vida. Antes de seguir contando lo que vi y experimenté, quiero pedirte que, si todavía no lo has hecho, te suscribas a este canal. No te cuesta nada y, además de ayudarme, te permite estar al tanto de más historias como esta. Y si te gusta lo que estás escuchando, no dudes en darle like. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Al principio sentí que flotaba. No tenía idea de a dónde iba, solo sabía que estaba en un lugar completamente diferente, como un espacio sin tiempo. Era como si pudiera ver todo desde arriba, pero no con mis ojos, sino con algo más profundo. Podía ver cada detalle del lugar, como si mi visión pudiera atravesar las barreras físicas. Era una sensación de plenitud y paz que no podía comprender completamente. No estaba sola. A mi alrededor sentía la presencia de seres de luz, aunque no podía ver sus rostros claramente. Había algo familiar en ellos, pero al mismo tiempo, eran desconocidos para mí. De repente, en medio de esa claridad absoluta, una figura se destacó. Era una presencia que irradiaba una luz mucho más intensa que las demás, y a medida que se acercaba, me di cuenta de que estaba frente a una entidad superior, algo tan poderoso que no podía ser otra cosa más que una manifestación de Dios mismo. En ese momento sentí una mezcla de humildad, temor y curiosidad. No había palabras, pero de alguna manera, yo sabía que podía hacerle una pregunta, una única pregunta que sería respondida. Así que, sin pensar demasiado, le pregunté sobre algo que siempre había sido un misterio para mí. ¿Cómo pueden coexistir el libre albedrío y el destino? ¿Acaso no son opuestos? Al hacerle esta pregunta sentí que el tiempo se detenía aún más, como si el mismo universo respirara en una calma infinita. En lugar de recibir una respuesta directa, me encontré en un lugar diferente, un espacio que parecía ser una especie de salón sin paredes ni techo, donde todo era energía y movimiento, pero sin caos. Era una armonía perfecta. Y entonces Dios comenzó a mostrarme escenas, momentos de la vida de diferentes personas. Pude ver a un hombre en México tomando una decisión que cambiaría el curso de su vida, una madre en Argentina eligiendo entre quedarse en su país o emigrar por el bien de sus hijos. Cada elección, cada paso, aunque aparentemente libre, tenía un propósito y una conexión con algo más grande. Comprendí que cada decisión que tomamos genera una especie de red invisible que se entrelaza con las decisiones de otros. Cada acción, por pequeña que sea, tiene un impacto que no podemos prever. Dios me mostró que el destino no es un camino rígido e inamovible, sino una red flexible que se adapta a las decisiones que tomamos. Es como si ambos, el libre albedrío y el destino, existieran en una danza eterna, moviéndose al unísono para guiar el alma hacia su propósito final. Cuando intenté preguntar más, una voz dentro de mí, cálida y serena, me dijo que había límites al conocimiento humano, que hay cosas que no podemos entender completamente mientras estamos en este mundo. Dios me dio a entender que aunque podemos tomar nuestras propias decisiones, existe un destino en el sentido de que cada alma tiene una misión, algo que debe aprender o experimentar. El libre albedrío nos permite decidir cómo queremos alcanzar esa misión, pero el propósito sigue siendo el mismo. De repente me vi frente a un enorme árbol que representaba la vida misma, y cada rama era un posible camino que uno podía tomar. No importaba si elegías ir hacia un lado u otro, cada camino te llevaba a crecer de alguna manera. Este árbol parecía expandirse hasta el infinito, y en cada hoja había una historia, una vida, una decisión. Dios me mostró que la vida no es una línea recta ni una serie de imposiciones, sino una colección infinita de posibilidades. En ese instante sentí un tirón, como si algo me estuviera devolviendo al lugar de donde había venido. Empecé a caer lentamente como una pluma flotando en el aire, hasta que volví a sentir el peso de mi cuerpo y el ruido del mundo real. Abrí los ojos y supe que había regresado, pero algo en mí había cambiado para siempre. Había visto un destello de lo eterno y comprendido que, aunque no siempre lo entendemos, el equilibrio entre el libre albedrío y el destino es la esencia de nuestra existencia. Desde que regresé de esa experiencia, he sentido una profunda conexión con lo espiritual.
Al principio, no sabía cómo expresar lo que había vivido. ¿Cómo podía explicar lo que significa realmente entender que nuestras decisiones tienen un peso inmenso y a la vez, que hay un destino que nos impulsa hacia adelante? Mi familia y mis amigos notaron un cambio en mí. No porque me volviera alguien diferente, sino porque algo en mi mirada había cambiado, como si llevara conmigo un secreto, algo que solo yo había visto. Empecé a interesarme más en las pequeñas decisiones cotidianas, aquellas que antes parecían insignificantes. Recordaba el árbol que había visto con cada rama representando un camino, y pensaba en cómo cada elección, desde lo más simple como saludar a un desconocido, hasta decisiones más grandes, construyen nuestra realidad. Empecé a notar cómo algunas personas y situaciones parecían destinadas a cruzarse en mi vida. Sin embargo, ya no me obsesionaba con encontrar respuestas. En lugar de eso aprendí a escuchar y observar, a dejar que la vida me mostrara el camino sin presionarme demasiado. Cada vez que pienso en esa visión, me lleno de paz. A veces, cuando me siento perdida o cuando dudo de mí misma, cierro los ojos e imagino aquel salón sin paredes ni techos, donde todo es luz y energía en perfecta sincronía. Me recuerda que aunque no siempre entiendo por qué suceden las cosas, hay un propósito detrás de cada momento. Acepté que algunas cosas son simplemente misterios que quizás nunca descifremos en esta vida. Otra cosa que cambió en mí es cómo veo a las demás personas. Ahora soy consciente de que cada uno está librando sus propias batallas y tomando decisiones que, aunque parezcan insignificantes desde afuera, son monumentales en sus vidas. Aprendí a no juzgar tan rápido y a ver a las personas como almas en su propio viaje, cada una intentando comprender su propósito, navegando entre su libre albedrío y su destino. Y aquí estoy compartiendo esta experiencia contigo porque creo que todos, en algún momento, hemos sentido que algo en nuestras vidas parece estar guiado, como si hubiese una mano invisible empujándonos hacia algo. Pero también hemos experimentado la libertad de cambiar el rumbo, de tomar decisiones inesperadas. Espero que este relato te haya dado una pequeña chispa de esperanza o al menos te haga reflexionar. Recuerda que el apoyo de cada uno de ustedes es invaluable para mí. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir explorando estos temas, suscríbete y dale like. Sigamos conectándonos a través de estas historias y mantengamos viva esta conversación sobre el misterio de la vida y lo que se esconde más allá.